clase de congruencias de triángulos de figuras planas. El concepto de congruencia significa que tiene la misma forma y el mismo tamaño. Los movimientos isométricos son congruentes. Recordemos que los movimientos isométricos mantienen la forma y el tamaño, por lo tanto son congruentes. Y los movimientos isométricos eran los siguientes. Si yo tengo esta imagen y la voy a cambiar de posición, o sea, voy a copiar y voy a pegar la misma imagen, por lo tanto mantiene la forma y el tamaño. Lo que ocurrió aquí fue un movimiento de traslación. Si la misma figura ahora la voy a cambiar de posición, observemos que esta figura es un reflejo de la anterior. Aquí hubo una simetría axial. Si la figura ahora la coloco en esa posición, significa que la he girado. Por lo tanto, hubo una rotación. Y si esta figura ahora la coloco en esta otra posición, significa que la misma figura, porque está manteniendo la forma y el tamaño, realizó una rotación en 180 grados o una simetría central. Por lo tanto, cada vez que realizamos un movimiento isométrico, sea una traslación, una reflexión o una rotación, se mantiene siempre la misma forma y el tamaño y estamos hablando de congruencia. Ahora veremos qué condición existe primero para poder construir un triángulo. Y esta es una condición fundamental. Y dice así: se puede construir un triángulo si la suma de las medidas de dos de sus lados, cualquiera sean estos, debe ser siempre mayor que el tercer lado. Observemos aquí. Aquí tenemos el triángulo ABC y sus lados respectivos. Y debe cumplirse entonces lo siguiente. Si yo sumo el lado A con el B, tiene que ser mayor que el tercer lado, que corresponde a C. Si yo sumara A con C, tiene que ser mayor que el tercer lado, que en este caso es B. Y la tercera combinación es que si yo sumara B con C, la suma tiene que darme mayor que el tercer lado, que es A. Antes de pasar a la diapositiva siguiente, quiero indicar algo muy importante en la nomenclatura de triángulos. Si este triángulo se llama ABC, primero darnos cuenta que los vértices siempre deben estar escritos, o sus nombres mejor dicho, son con letras mayúsculas. Entonces este es el triángulo ABC. También se podría decir triángulo CBA o el triángulo BAC, cualquier combinación, nombrando los tres vértices. Pero una vez que yo conozco que este es el vértice A, que lo forma, fíjense, este lado con este, el vértice A, el lado que no lo forma, que sería este, se llama opuesto, lado opuesto a este vértice. Y fíjense que el lado opuesto con el vértice tienen la misma letra, pero esta es mayúscula y esta es minúscula. Si observamos el vértice B lo forma este lado con este lado, y el que no lo forma es el que está acá. Este se llama lado opuesto a este vértice B. Y fíjense que ocupan la misma letra, pero este es en mayúscula y este es en minúscula. Aquí tengo el vértice C. Lo forma este lado con este lado. El vértice C, por lo tanto, como es un punto, es con letra mayúscula. El lado opuesto, el que no lo forma, es un lado y se usa una letra minúscula. Por lo tanto, si este vértice se llamara P, tendría que ser P mayúscula. Y el lado opuesto, que es este, sería P minúscula. Esa es una relación y una nomenclatura que siempre se usa en triángulos y deben tenerlas en cuenta. Pasemos a la diapositiva siguiente. Ejercicios. Aquí vamos a poner en práctica lo que recién aprendimos. ¿Se pueden construir los siguientes triángulos?
Justifica tu respuesta. Aquí yo tengo un triángulo de lado 3, 4 y 5. Si yo sumo 3 y 4, da 7 y es mayor que 5. Ahora vamos a sumar 3 y 5, da 8 y es mayor que 4. Y si yo sumo 4 con 5, da 9, es mayor que 3. Por lo tanto, cada vez que yo sumo dos lados cualquiera, siempre es mayor que el tercer lado. Por lo tanto, se puede construir este triángulo. Veamos el segundo ejemplo. Un lado vale 1, el otro 4 y el otro 5, suponiendo que los tres están en la misma unidad. Ahora, si yo sumo el 1 con el 4, me da 5. Y 5 no es mayor que 5. Por lo tanto, ya sabemos que no podemos construir este triángulo. Veamos el tercero. Un lado vale 2, el otro 1 y el otro 4. Están en la misma unidad. Por lo tanto, si yo sumo A con B, me da 3. Y 3 no es mayor que 4. Por lo tanto, no se puede construir. Veamos un ejemplo ahora, pero en forma geométrica. Si yo tengo un lado, que en este caso este trazo, que es el segmento rojo, y tengo este trazo, que es el segmento B, que es el verde, y tengo otro trazo, que es el azul, nos damos cuenta que al sumar el azul con el verde, no se alcanzan a tocar. Por lo tanto, significa que la suma es menor que el rojo. Si colocamos todos estos trazos en forma horizontal, podemos percatarnos mejor. Ahí está el trazo verde, ahí está el trazo azul. Al sumarlo significa que coloco uno a continuación del otro. Y aquí estoy colocando el rojo. Y nos damos cuenta que el rojo es mayor que la suma de los otros dos. Por lo tanto, la suma, en este caso, la suma de este lado con este lado no es mayor que el tercer lado. Eso entonces significa que no podemos construir este triángulo. Ahora vamos a ver cuándo dos triángulos son congruentes. Tengo el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Observemos que estos dos triángulos son congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Lo importante aquí ahora es percatarse que el lado verde es el mismo de acá, el rojo es el mismo de acá, el azul es el mismo de acá. Lo mismo ocurre con estos tres ángulos, son los mismos de acá. Por lo tanto, podemos percatarnos que se cumplen 6 condiciones para que dos triángulos sean congruentes. O sea, los tres lados del primero tienen que ser igual a los tres lados del segundo. Geométricamente lo escribimos así. El lado AB, que es el rojo, es congruente, ese símbolo significa congruente, con el trazo A'B'. Lo mismo ocurre con el lado AC, es congruente con A'C', y BC es congruente con el lado B'C'. Entonces, los tres lados del primer triángulo tienen que ser congruentes, o sea, la misma forma, el mismo tamaño que el segundo. Ahora vamos a ir comparando los ángulos. El ángulo pintado de azul, cuyo vértice es A en el primero, corresponde a A' en el segundo. Esos lados se llaman homólogos, ¿cierto? Ángulos homólogos. Por lo tanto, lo mismo ocurre con B y B' y con C y C'. Por lo tanto, se cumplen 6 condiciones. Cada vez que un triángulo es congruente con otro, tiene que concluirse estas 6 conclusiones. Después escribimos la relación de congruencia. Esta es la relación de congruencia. Esto es muy importante. Si yo digo que el triángulo ABC es congruente con este otro, aquí tiene que haber una relación. Si yo escribí A aquí ya no puedo escribir cualquier letra. Tiene que ser la homóloga, la que le corresponde, la imagen. O sea, A, el vértice A, que corresponde al rojo con el verde, acá tiene que ser el mismo vértice del rojo con el verde, o sea, A'. Y B se relaciona con B' y C con C'. Entonces esto no puede estar escrito de cualquier manera, se relaciona como está escrito acá. Una vez que yo escribo este trío,
el trío de acá depende de cómo se escribió este. Eso hay que tenerlo muy claro en congruencia. Vamos a ver ahora los criterios de congruencia. ¿Qué son primero los criterios de congruencia? Son los datos mínimos que se necesitan para construir un triángulo. O sea, nosotros no tenemos que tener los 6 datos anteriores para construir un triángulo. Bastan con algunos datos mínimos. Entonces, otra forma de decirlo son los datos mínimos para demostrar que un triángulo es congruente con otro. Y estos criterios que nosotros vamos a ver ahora van a ser 3. El primer criterio, LLL, significa lado, lado, lado. Que significa que los 3 lados del primer triángulo tienen que ser igual a 3 lados del segundo triángulo. Si ocurre eso, los triángulos son congruentes. El otro criterio es el ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Y el tercero, LAL, que significa lado, ángulo, lado. Antes de continuar con los criterios, vamos ahora a construir un triángulo si me dan los 3 lados del triángulo ocupando solamente compás y regla. Y para eso ocuparemos el criterio lado, lado, lado. Entonces conocemos los 3 lados, me los están dando. Cuando me dan los 3 lados, me lo pueden dar de 2 maneras. Uno, darme la longitud, cuánto mide cada uno, o la otra forma es que me den dibujados los trazos. En este caso, yo voy a dar dibujados los 3 trazos. Ahí está el primer trazo, que le voy a llamar C, minúscula, recuerden. El segundo trazo, que le voy a llamar B, y el otro trazo que le voy a llamar A. Los puse en diferentes posiciones, podrían estar todos verticales o todos horizontales, pero los puse en diferentes posiciones. Entonces ahora vamos a construir nosotros este triángulo, un triángulo con esta medida. Para eso yo debo copiar cualquiera de los 3 trazos. Yo voy a copiar el trazo C. ¿Cómo se copia el trazo C? Yo dibujo un trazo cualquiera con una regla. Y con el compás tomo la medida, ¿ya? Yo abro el compás, obviamente, y tomo la medida del lado C. Coloco la punta del compás aquí y lo abro hasta acá, o viceversa. Y ahí, con el compás, ya voy a tener la medida. No es que con la regla yo mida cuántos centímetros, eso no. Con el compás tomo esa medida. Y la copio en otro lugar. Por ejemplo, esta medida va a ser el lado C. Ahora, ya tengo un lado C. Por lo tanto, debe estar claro que si este es el lado C determina este de aquí, va a ser un vértice del triángulo y este es otro vértice del triángulo. Por lo tanto, yo ya conozco un lado y conozco los 2 vértices. Para poder construir el triángulo yo necesito saber dónde está el otro vértice. Entonces seguimos el siguiente proceso. Con el compás voy a tomar esta medida. Coloco la punta del compás aquí y lo abro hasta acá y tengo la medida de B. Una vez que tenga esa medida, voy a colocar la punta del compás aquí y voy a dibujar una circunferencia cuyo centro va a ser este vértice y el radio va a ser este lado B. Y me va a quedar entonces una circunferencia. Ahí quedó. Recordemos que el centro está aquí y corresponde a un vértice. Y el radio, o sea, la distancia de aquí hasta acá, etcétera, corresponde a este lado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar con el compás esta medida y vamos a hacer centro aquí y vamos a dibujar una circunferencia de radio A. Ahí está. Observemos que estas 2 circunferencias se cortaron o se intersectaron aquí y acá. Por lo tanto, el tercer vértice que andábamos buscando puede estar aquí o acá. Podríamos decir que hay 2 soluciones. Vamos a considerar en este momento solo el punto de arriba. Continuemos. Ahí está un punto
aquí está el otro. Como les dije que íbamos a considerar el de arriba, entonces yo voy a unir el trazo, el centro, que está aquí, con el punto que encontré acá. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Y ahora tengo el lado A. Como conocemos los lados, si este lado, este de aquí, este lado es A, significa que este vértice que está aquí corresponde, ese vértice de aquí va a corresponder al A mayúscula. De la misma manera obtenemos B mayúscula y C mayúscula y hemos encontrado el triángulo que andábamos buscando. Ahora pasemos a escribir cuando un triángulo es congruente con otro. Observemos aquí por el criterio lado, lado, lado. El rojo, que tiene una rayita, es el mismo rojo del otro lado con una rayita. Cuando no tenemos colores, ocupamos esta simbología de colocar una rayita, dos rayitas, tres rayitas. Entonces aquí observando sabemos qué lado es congruente con cuál lado. Y abajo, y aquí, importante escribir que si yo escribo que el triángulo ABC es congruente con KLM, significa que A con K son homólogos, B con L son homólogos y C con M son homólogos. Homólogo, recuerden que significa la imagen. Por ejemplo, A, su homólogo es K, el que ocupa el mismo lugar. Observemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Lo que debemos recordar nosotros de aquí en adelante es esta figura. Tengo este lado, que es el rosado, que tiene una rayita, y este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Y son exactamente los mismos acá. Por lo tanto, recuerden que esto incluso podría estar reflejado. O sea, este podría estar allá y este acá. Y sigue siendo congruente este triángulo con este otro. ¿Por qué? Porque se cumple que este lado con este lado son iguales y estos dos ángulos son los mismos que están acá. Y ahora el criterio LAL. Observen los colores. Los lados son el rojo y el verde. Y entre el rojo y el verde se forma un ángulo. Y en los dos triángulos, el ángulo que se forma es el mismo. Los lados tienen la misma medida y los ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, son congruentes. Veamos algunos ejercicios. Observen este triángulo y este otro. Debemos determinar si son congruentes. Si son congruentes significa que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero aquí tienen que tener algo muy claro. A veces uno dibuja el triángulo más chico o más grande. Aquí lo que importa es la información que nos dan. La información que a mí me están dando es la siguiente. Es que este lado, si tiene una rayita y este tiene una rayita, significa que miden lo mismo. Aunque a lo mejor aquí, si yo pusiera la regla, esto podría medir 2 centímetros y este 2,5. Lo que importa es algebraicamente la información que me están dando. Ahora, si aquí hay dos rayitas y aquí hay dos rayitas, significa que miden lo mismo. Y este ángulo de aquí mide lo mismo que el de allá. Por lo tanto, si observamos, aquí tenemos dos lados y el ángulo entre medio son los mismos de acá. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, aquí la pregunta era indicar primero el criterio por el cual son congruentes estas dos figuras y después escribir la relación de congruencia. El criterio ya vimos que son los dos lados con el ángulo entre medio, por lo tanto eso se escribe LAL. Aquí estaría entonces el criterio. Y escribir la relación de congruencia significa escribir esto. Yo escribo el símbolo de triángulo y después los tres vértices. Aquí yo elegí escribir SRT. Entonces acá, los que yo escribo aquí tienen que relacionarse con este. Por lo tanto, S, que corresponde al vértice que lo forma el rojo con el negro,
Observemos el segundo triángulo, el rojo con el negro forma acá. Entonces son los homólogos. Después R, observemos que lo forma el verde o una rayita con 2. Y una rayita con 2 en el otro forma a J. Por lo tanto, son los homólogos. Ahora queremos buscar T. T es el verde con el negro. Y el verde con el negro corresponde a L. Por lo tanto, existe una relación. No puedo escribirlo en desorden. Tiene que tener el mismo orden. Pasemos al siguiente. Ahora te doy este triángulo y después este otro. ¿Qué observas según la información que te dan? La pregunta son las mismas. En la letra A, indicar el criterio por el cual son congruentes las figuras y después escribir la relación de congruencia. ¿Ya descubriste cuál era el criterio? Sí, exactamente. Los 3 lados del primero son exactamente iguales a los 3 lados del segundo. Por lo tanto, el criterio es L, L, L. Y la relación de congruencia es la que está acá. Yo partí por R, después T y S. Tú puedes partir por T, partir por S, el orden que tú quieras. Pero una vez que tú escribas el primero, el segundo está limitado por el primero. O sea, uno depende del otro. Entonces, R es con J. T, su homólogo es L. Y S, el homólogo es K. Pasemos al ejercicio siguiente. Tengo este triángulo y este otro. A lo mejor si yo recortar un triángulo y el otro, no calzan. Lo que importa aquí es la información que te dan. Esto es más algebraico que geométrico. Entonces, observemos. Nuevamente me preguntan lo mismo. El criterio por el cual yo digo que son congruentes y la relación de congruencia. ¿Ya descubriste cuál era el criterio? Observa que me dan un lado y 2 ángulos. Pero el lado está entre medio. Por lo tanto, se escribe ala. Y ahí está la relación de congruencia. R, su homólogo es J, T, su homólogo es L, y S, su homólogo es K.